Los principales bancos centrales a nivel global se enfrentan con una situación delicada que no se veía hace muchos años, y es inflación. Inflación en Estados Unidos, inflación en la zona euro, inflación en diversos países, en el Reino Unido y el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y también el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, pues obviamente que se está enfrentando con esta situación. Para que ustedes vean, ustedes dicen, bueno, vamos a ver cuáles son los factores que están detrás de esto. La disrupción de la cadena de suministro, el aumento de los precios de los combustibles, el aumento de los fletes, el aumento de insumos básicos, todo eso está vinculado con un aumento de la demanda, que al estar la oferta todavía ciertamente con restricciones y aumentar la demanda por el hecho de que la vacunación ha permitido que ya la gente salga y comience a adquirir bienes y servicios, pues obviamente que genera un aumento de precios. Siempre que haya una situación donde la oferta está por debajo de la demanda, va a aumentar los precios. Y eso es lo que se está viendo. Los bancos centrales piensan, tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra, como el Banco de Japón, como el Banco Central Europeo, todos los principales bancos centrales dicen que esa inflación será transitoria. Ahora, vamos a ver cuál ha sido a octubre, porque lo que vemos es que a octubre se acentuó la tasa de inflación, la cual es una tasa de inflación importada para nosotros, porque nosotros obviamente tenemos, como es una economía pequeña, abierta, con una gran interrelación con muchos países, pero en particular con los Estados Unidos, la principal economía a nivel global. Si ellos tienen inflación, pues nosotros obviamente que nos vamos a ver impactados con esa inflación importada. Pues bien, ¿qué a octubre, qué se puede decir de los Estados Unidos? La tasa de inflación a los Estados Unidos fue 6.2%, siendo el mayor ritmo desde 1990. Oigan bien, la tasa de inflación interanual, octubre versus octubre, de los Estados Unidos, 6.2%. Recuerden que la meta es 2. La meta es 2 en los Estados Unidos y tiene 6.2%. O sea, 3 veces la meta. 3 veces la meta tiene de inflación los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, ya les señalé todo un conjunto de elementos, todo un conjunto de factores que explican que en los Estados Unidos se haya registrado una tasa de inflación de 6.2%. ¿Pero qué dice la Reserva Federal? Óyeme, esto es transitorio, yo sé que ya hay una presión, ya sé que está perdiendo popularidad el presidente de Biden, pero, dice Jerome Powell, el punto es que nosotros no nos podemos adelantar a subir la tasa de interés de una forma precipitada porque eso pudiera repercutir de una forma negativa sobre la recuperación de la economía en los Estados Unidos y a nivel global. Eso es en los Estados Unidos. Pero algo similar está diciendo Christine Lagarde. Christine Lagarde, que también está enfrentando una tasa de inflación mucho mayor que la meta, el 2%, también está diciendo, óyeme, no podemos subir la tasa de interés. No podemos venir ahora a, de forma precipitada, subir esa tasa de interés porque pudiera repercutir de una forma negativa sobre la zona euro. Recuerden que esa zona euro es una zona en la cual hay países con estructuras económicas muy disímiles, muy distintas. Usted tiene a Alemania, pero usted tiene también a Irlanda, Portugal, España, Italia, que son economías distintas a lo que es la economía alemana. El Reino Unido, ¿qué se puede decir del Reino Unido? La tasa de inflación, 4.2% a octubre. Octubre versus octubre, 4.2%. ¿Cuál es la meta? 2%. El doble se está alcanzando. ¿Saben desde cuándo? Desde noviembre del año 2011 no se alcanzaba una tasa de inflación así. Recuerden, Estados Unidos desde 1990. Inglaterra, el Reino Unido desde el año 2011. ¿Qué hizo el Banco de Inglaterra? ¿Subir la tasa de interés? No, pero mencionó que pudiera ser más temprano que tarde el aumento de la tasa de interés. Obviamente eso no fue muy bien visto por los mercados. Los mercados lo miraron con ojeriza al gobernador del Banco de Inglaterra porque esto pudiera repercutir de una forma negativa sobre los mercados de capitales y sobre el proceso de recuperación de la economía británica. Pero lo que sí es que esa inflación de 4.2, que es más del doble de la meta, está incluso por encima de lo que había sido el pronóstico, que es 3.9% que había realizado el Banco de Inglaterra. República Dominicana, como les señalé, es una economía pequeña, una economía abierta, con una gran interacción
con el exterior y entonces obviamente que va a tener una situación donde se va a reflejar esa inflación importada. Entonces, la tasa de inflación a octubre, 7.72, ligeramente menor que a septiembre. Septiembre fue 7.74, octubre 7.72%. La meta, 4% más menos 1. O sea, fíjense, si hubiésemos estado como están los Estados Unidos, nosotros tuviésemos 12% de inflación, pero no, tenemos 7.72. Pero no solamente eso, sino que además, fíjense que nosotros tenemos 4% más menos 1, es decir que en realidad estamos 2.7 puntos porcentuales por encima de lo que es el rango superior de la meta, que es 5%. Recuerden que es 4% más menos 1, es decir, que va de 3 a 5. Ahora, usted me dirá, sí, pero está por encima de lo normal. Sí. Cuando está Héctor Valdés en el Banco Central, la tasa de inflación, 5% promedio. Usted lo puede buscar. Usted puede hacer los cálculos. Haga los cálculos. Busque Héctor Valdés, gobernador del Banco Central, tasa de inflación promedio 5. Expected value, valor esperado de tasa de inflación cuando el gobernador es Héctor Valdés, 5%. Cuando no es Héctor Valdés, cuando es otro gobernador desde 1966 para acá, 15% la tasa de inflación. Promedio. Promedio. Habrá algunos más altos, otros más bajos, pero promedio 15%. Luego, si usted lo toma de los 80 para acá, 25% de la inflación. Valdés, 5%. Usted me dirá, pero es 7.7 este año. Ponle que al final quede en 7.5%. La tasa de inflación va a quedar por encima. Sí, porque tiene un componente importado significativo. Ese 7.7% que está la tasa de inflación al mes de octubre tiene un componente importado sumamente significativo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, ya les señalé, que tiene una tasa de inflación, oigan bien, la tasa de inflación 6.2%, la más alta de 1990. El punto clave de todo esto es si es transitoria o no. Y ahí hay una gran discrepancia. Hay una gran discrepancia con relación a ese tema. Y antes de terminar, le voy a recomendar lo siguiente. Mire, entren en mi blog, recuerden, www.jaimearistescuder.blogspot. Y hay una entrada que lleva por título Explicando la inflación a nivel global, donde yo tomo unas notas del profesor Ricardo Reis. Ricardo Reis es un portugués que estudió en la Universidad de Harvard y es profesor, estuvo en la Universidad de Columbia y yo lo conocí hace unos años a él en una conferencia y es ahora mismo profesor de la London School of Economics, LSE. Él es profesor de macroeconomía, teoría monetaria, es un brillante macroeconomista. Y él presentó todas las teorías que pueden explicar la inflación, todas. Y todas establecían que para el año 2021 se iba a acelerar la tasa de inflación. Eso no se lo despintaba a nadie. Ahí él, por ejemplo, arrancó con la teoría de Keynes, se apoyó en la curva de Phillips y llegó a señalar que la inflación iba a estar vinculada con el rebote de demanda que iba a manifestarse en un aumento de los precios. Luego siguió con la teoría de Notwitzel. Ahí es básicamente decir, mira, usted tiene una tasa de interés que es la neutral. La tasa de interés neutral es la que es compatible con una cierta meta o de estabilidad de precios y eso está vinculado con el pleno empleo. Si usted tiene una tasa de interés de mercado por debajo de la tasa, por ejemplo, como lo que ha sucedido en muchos países que colocaron la tasa en 0, 0.5%, y usted tiene, por ejemplo, que la tasa puede ser 2% o 3% y está en 0, usted dice, bueno, pero aquí entonces hay una situación en la cual hay obviamente todas las posibilidades para que haya un recalentamiento de la economía y eso puede generar un aumento de inflación. Es decir, que también Notwitzel lo hubiese pronosticado con base a su teoría el aumento de precios. El tercer modelo es el de Friedman. Friedman dice, mira, si tú tienes un exceso de liquidez que está depositado en los bancos, ese exceso de liquidez en algún momento va a salir a buscar bienes y servicios y más si hay una situación donde la curva de oferta se está restringiendo por el hecho de que hay una situación de disrupción en la cadena de suministro. Entonces, Milton Friedman también lo hubiese explicado, pero también está el concepto de dominancia fiscal, donde de acuerdo con esa teoría, si usted tiene que el valor presente de los ingresos está por debajo del valor presente de los gastos, eso genera un déficit actual y ese en términos de valor presente y ese déficit usted lo tiene que financiar de alguna manera. ¿Con qué? Con el impuesto a la inflación. Yo le recomiendo que vea esta entrada porque usted se va a dar cuenta
de por qué es que han aumentado los precios a nivel global y el impacto que obviamente eso tiene sobre la inflación en la República Dominicana. Yo les recomiendo esa lectura. Vaya al blog www.jaimearistescuder.blogspot.com porque hay mucha información que a usted le puede ayudar a tomar las decisiones de una forma lo más inteligente posible. Decisiones económicas y financieras que son clave para su nivel de bienestar. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.